¿Qué tal, gente? ¡Vaya, pa! Qué gusto poder mostrarles este camino, la famosa Ruta 2, donde tanta gente circula, un país se moviliza a través de la Ruta 2 y millones de personas en el mes de diciembre vienen a pagar sus promesas en este camino, ¿verdad? En este recorrer, en este transitar. Y la fe mariana moviliza a millones y millones de paraguayos, no solamente acá en Paraguay, sino que en todo el mundo, paraguayos que observan este programa y que están viviendo hace tanto tiempo en el extranjero. Vamos a dejarle un pedacito de lo que es el 8 de diciembre, de lo que es el festejo de la Virgen de Cacupé. Cada 8 de diciembre, cada año, los peregrinantes vienen aquí y hay tantas historias y tanto por contar. Así que una imagen de acá, Santi, de lo que es este lugar todavía tranquilo, sin gente. Ahí saludando a los muchachos. Ahí están, todos saludando. Y así se siente, ¿verdad? Así se siente en nuestro país, así se siente el Paraguay, así se siente un día en Baixia, un saludo constante y un reconocimiento, ¿verdad? De un paraguayo a otro paraguayo, de poder seguir mostrando lo más lindo de nuestro país. Y llegamos a un lugar que es histórico por una tragedia, lastimosamente. Se volvió en un sitio histórico por una tragedia de Pablito que estaba con su madre en brazos y murió de sed, ¿verdad? Entonces tenemos la capilla San Pablo, conocido también como Curuzú Pablito, ¿verdad?
Y acá está una niña que nos va a hablar de la historia de este lugar. Hola Tania, ¿cómo te va? Dame beso. Otro. Ya estábamos hablando nosotros. Ahí está. Podemos sacarte un ratito la cartera para que la gente vea un poco tu remera. Ahí está. Ella es Tania. Ella es tolerante, es amorosa, es nostálgica, es imaginativa y es amable. ¿Qué tal, Tania? Bien. Bien. ¿Dónde vos trabajás? ¿Con tu En la mamá casilla, estás trabajando? ¿En esa casilla trabajás? ¿Con tu mamá? ¿Y siempre le recibís a los peregrinantes también? Sí. ¿Todos los años? ¿Sí? ¿Cierto que me vas a contar la historia? Sí. Dame tu mano y vamos. Ahí está. Nos vamos con Tania. Y acá está esta capilla, ¿verdad? Vamos más adelante y vamos a hablar con él. ¿Qué fue, muchachos? ¿Cómo no? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu nombre? Derly. Derly, Félix. Félix, Anthony. Anthony y Roland. Roland. ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? Bien. Tranquilo, va, permiso. Vení, Tania. Esta es la capilla de San Pablo. ¿Quieres sentarte? ¿Vamos a sentar? No, así paramos. Bueno, como vos digas, Tania. Bueno, contanos qué se sabe de este lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas opiniones, muchos comentarios y mucha historia de este lugar, ¿verdad? Contanos vos lo que se sabe y la historia de Curuzú Pablito. El bebé que murió de sed. Pablito era un bebé que viajaba con su madre hasta la ciudad de Cacupé para pagar su promesa. Sí. Un día de mucho calor, precisamente en el kilómetro 42, falleció de sed. Su madre lo sepultó en el mismo sitio. Según la leyenda, esto ocurrió en el 7 de diciembre del año 1947. En aquella época la ruta no estaba asfaltada y cuando comenzaron los trabajos de pavimentación, uno de los obreros se encontró con la cruz del nombre de Pablito. Sí. Ya de acá de los 80, un obrero que pasaba por el lugar se detuvo a orar enfrente de la cruz y le pidió a Pablito para que lo ayudara a curarse de una enfermedad que parecía. El trabajador se curó a partir de ese momento. Mucha gente comenzó a llegar hasta el sitio a ver sus favores a Pablito. Desde aquel día del remoto día, cada vez más gente recorre diariamente a ver sus milagros y bendiciones. Me mata de amor la historia trágica de Pablito, ¿verdad? Que pierde la vida porque no tenía agua, ¿verdad? Su madre no tenía agua y muere en este kilómetro, ¿verdad? Es cierto, Tania, que mucha gente viene a rezarle a Pablito y mucha gente se cura Sí, gracias a los rezos que le dejan a Pablito. sí. ¿Sí? Vamos a ingresar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Omar. Omar, encantado, Omar. Vos sos el encargado acá Sí, el encargado. de la capilla. Sí, pasen adelante. Vamos a pasar, vení, Tania. Y este es el lugar, ¿verdad? Que empezó muy chico esto, Omar, ¿verdad? Y si todo empezó con los... ¿Sí nos acompañás acá? Y esto empezó hace 70 años, cuando la ruta todavía ni era roja. Con los trabajadores que siempre queremos encomendarnos a alguien, ¿verdad? Sí. Y se encontró la crucita de que era la historia de Pablito. Y ahí empezó todo chico, de a poco. Y era un pequeño nicho nomás, Un ¿verdad? nichito. Una cosa que tenemos, si ustedes se fijan, en toda la ruta del Paraguay, hay muchos nichos. Hay muchos nichos. Muchos nichos, y esos lugares no precisamente son lugares agradables, ¿verdad? Son lugares donde ocurrieron desgracias, pérdidas humanas. Entonces, siempre donde hay un nicho Pasó algo. hay dolor, ¿verdad? Y este lugar que tenía también su nicho de una tragedia y de un dolor muy grande, perder un hijo por morir de sed, ¿verdad? Por la falta de agua. De la tragedia pasó a una creencia
muy grande, Muy una creencia grande. popular. Una iglesia muy popular y día a día se hace más fuerte porque Sí. tenemos muchísima gente de todo el país, inclusive de Argentina, de Estados Unidos. Vienen a Sí, conocer el lugar. sí, vienen a conocer el lugar. Y por supuesto que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y vení, Tania, acompañarnos acá. Se comenta también, ¿verdad? Porque hay muchas versiones y hay muchas opiniones, ¿verdad? Sí. Se dice que después de que haya fallecido Pablito, en este lugar empezó a brotar agua. Así se dice. Que como se tiene en la historia que falleció de ese, ¿verdad? Y que en el lugar donde él falleció brotó el agua, el pocito, que hasta ahora sigue vigente y la gente viene a buscar el agua milagrosa, ¿verdad? Podemos ir después a ese lugar, ¿verdad? Sí, a ver dónde brota el agua. Sí. Y mostrar un poco Y esta es la capilla que se hizo a base de las personas que donaron. de colaboración, o sea, Todo es colaboración, todo lo que hay acá es a base de lo que hizo la gente, promesa, todo es donación. es cierto también que un albañil empezó a construir. Que una bañera empezó a construir y la gente vio lo que se estaba haciendo y empezó a apoyar todo el mundo. Y la historia, no solamente la historia del Paraguay, ¿verdad? La historia de nuestra gente La historia de mucha gente que es somos muy fuerte. muy fuerte y muy Somos- solidarios. Somos muy solidarios, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza y bastante. Y yo siempre digo que cada extranjero que viene al Paraguay ya no se quiere ir, Ya no ¿verdad? se quiere. Cuando le conoce al paraguayo, ¿verdad? Es Porque el paraguayo parece le va a que recibir a cualquier extraño en su casa y le va a hacer pasar. le da hasta lo que no tenés, le da al extraño. ¿sabes? Sí. Así somos y eso es algo muy bueno también que nos hace único a nosotros, ¿no? Porque de todos lados se acuerdan bien de los paraguayos y por suerte. Sí, se acuerdan bien de nosotros Sí. hablando de nuestra hospitalidad. Queremos avanzar un poquitito, mostrarle lo que es este lugar. Y Pablito, al tener una capilla propia, ¿verdad? Pasó a ser San Pablo. Porque no puede ser Pablito, ¿entendés? Sí, pasó a ser Capilla San Pablo. Pasó a ser capilla San Pablo. Ahí tenemos la imagen de San Pablo. Y que se le conmemora como la fiesta patronal el 29 de junio. Que tenemos misa Cada 29 de cada junio. 29 de junio, que es San Pablo. Y se le conmemora 9 días de misa. Tenemos Carubazú, tenemos una fiesta patronal. Y más todavía cuando es el Día del Niño y los Reyes. A que mucha gente viene sí a o sí también. rezarle. Y lo que es la festividad de la Virgen de Cacupé, La festividad. los horarios, qué día normalmente ya se abre, o siempre se abre a la misma hora y se cierra a la misma hora, Omar. Y en las festividades tratamos de estar más porque ya tenemos mucha más concurrencia, ¿no? Y a partir del 6 ya tenemos servicio a peregrinos que van a venir jóvenes de San Lorenzo como cada año y ya estamos 24 horas. Con la 24 gente horas. ayudando, auxiliando cualquier cosa. Estamos acá 24 horas. Qué bueno, Omar. ¿Tu apellido, Omar? Pereira. Osmar Pereira. Vos vivís en... Acá luego. Acá vivís. Sí, ahí al lado de mi casa. Qué bueno. Qué bueno saber de que la solidaridad del paraguayo llega Llegamos. a esto, ¿verdad? Y que sabemos nosotros, ¿verdad? De acá a unos años más esto se agranda más y más y más, ¿verdad? Tiene Porque de un nicho ya tenemos una capilla, ¿verdad? a una capilla. Y es una capilla independiente como si fuera Pablito se maneja como una parroquia muy independiente que tenemos la gracia y que no todas las capillas tienen. Tenemos misa todos los domingos, que no todas las capillas tienen, ¿entendés? Sí. Es una parroquia, mini parroquia ya es, y va a seguir creciendo. Tiene Sí. que seguir creciendo. Qué gusto, te agradecemos, Omar, A tu ustedes, tiempo cuando quieran. que nos recibas y con estas imágenes queremos mostrar un poco la historia de lo que es la festividad de la Virgen de Cacupé y lo que es también la historia de Curuzú Pablito y dejar esto como documento histórico también para que más personas conozcan la historia y también vengan A Pablito. a Pablito, A a visitarlo. conocerle, a visitar la capilla
y hacer las promesas, ¿verdad? Sí. Ahí vemos que hay gente llegando. Buen día, señora. Buen día. ¿Qué tal? Hoy tenemos confirmación y se está preparando. Ah, hoy hay confirmación. Adelante, señora. Hoy seguimos recorriendo este lugar que tanta gente ya conoce, que más personas van a conocer. Sí. Y estamos frente a lo que es la capilla San Pablo, ¿verdad? El famoso Curuzú Pablito. Y de este lado vemos una escuela. Una escuela. ¿Esta escuela que viene a ser, Omar, es una escuela de la zona o forma parte también de lo que es Curuzú Pablito? Y es de Pablito, es de la zona, es de la gente. Tenemos hasta sexto grado para los más chicos, para de la zona, ¿verdad? Tenemos comedor, estamos súper bien. Gracias a la gente que nos ayuda, siempre nos apoya. O sea, con toda la ayuda que recibe Pablito también se pudo construir esta escuela, Sí. el comedor. El comedor que nos ayuda al intendente, a la FONACIDE y a las personas que son padrinos de Pablito, ¿verdad? Qué bueno. O sea, la fe que superó, ya superó la capilla, ¿verdad? O sea, de la capilla ya se va a una escuela y así va creciendo. Y ahora queremos ir al lugar donde todo empezó, ¿verdad? Sí, al licuá. Al licuá de Pablito. El agua que todos llevan. Y todos llevan esta agua, ¿verdad? Todos llevan. Todo el año. Todo el año. Algunas veces nos abastecemos con el agua, pero hacemos lo que se puede, ¿no? Y donde brota el licuá sería el lugar donde falleció Pablito, ¿verdad? El lugar que falleció. El lugar que falleció Pablito es este lugar. Es este lugar donde falleció Pablito. Acá falleció él. Sí. Pero por una circunstancia de los arquitectos no se puede estar muy cerca de la ruta, entonces se tuvo que pasar a otro lugar. Y acá tenemos el licuá. Acá tenemos un poco. Ahí está. Nos lavamos la cara, mojarnos. Es la agua que milagrosa de Pablito para donde la gente viene a buscar su agua, a encomendarse. La agua milagrosa. Bueno, nosotros también nos encomendamos a Pablito. ¿Y qué tal, señora? Adelante. Adelante, señor. Y pedimos que nos acompañe, ¿verdad? En todos nuestros viajes y seguir mostrando tantas historias del Paraguay y de nuestras creencias también, ¿verdad? La creencia La principal, creencia ¿verdad? popular del paraguayo. Omar, más que agradecido. Además, cuando gusten, necesitamos la hora. Allá en el campo de la esperanza, camino de peregrino, está la cruz de Pablito, de un niño desconocido. Cuenta la historia que una vez, en brazo de su madre, camino acá a Tupé, murió desde una tarde. Para el ejemplo la cruz quedó, aledaña a la cordillera, la virgencita se lo llevó. Y allá en el cielo se hizo una estrella, y en el sendero donde quedó surge aguas tan cristalinas de la inocencia que nos dejó, un gran remedio para la vida. Y un retrato allí quedó para mirarlo mil veces siempre, pero
cielo el milagro que nos dejó. Fluye en tu agua allí vertiente, en los hogares al despertar, en cada vela encendida, en los quehaceres al comenzar. Está Pablito todos los días, con mi guitarra vengo a traer este mi canto agradecido. Soy peregrino en tu hogar, niño Pablito desconocido, siempre es guía de mi soñar, el ángel bueno que me secunda por los caminos de mi andar, con tu milagro que siempre abunda. Allá en el campo de la esperanza, la gente acude a tu morada, llevando flores de todas partes. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer. Porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Por esta tierra en que yo vivo. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguaya, soy de la tierra de la gente que trabaja. Soy la oración de Josefina enamorada. Soy artesana y mi bandera el ñandutí. Soy paraguaya. La Virgen de Cacupé, la Virgencita de Cacupé, como le dicen, ¿verdad? Tiene tantas historias y tantas personas que han sentido su presencia y han sentido ese milagro de la Virgencita, ¿verdad? Y ya estamos con una persona que tiene una historia que contarnos y que te presente para la gente, por favor. Antes que nada, muy buenos días a ustedes, a Canal Telefuturo, ¿verdad? Yo tengo una historia que contar, de verdad. Tu nombre antes para que la gente te conozca. Celso Romero, soy Celso Romero Benítez de Cacupé. Tengo mi casa acá cerca del Parque Laguna. Un día mi hijo de 5, casi 6 años se enfermó. Tuvo fiebre prolongada, ¿verdad? Y le medicamos, fuimos al doctor, les medicábamos, ¿verdad? Y no le paraba la fiebre y como 3 días por ahí de fiebre ya le dio un parálisis, ¿verdad? Y ese parálisis no tuvo remedio por acá, entonces tuvimos que recorrer a
a un especialista, ¿verdad? Sí. A un neurólogo. Y nos recetó un remedio muy caro, ¿verdad? Ya le tenía que poner 20 inyectables. Y con la desesperación nuestra, ¿verdad? Seguramente nuestro hijo se dio cuenta, ¿verdad? Y nos dijo: papá, mamá, no se preocupen, yo me voy a curar. Llévame junto a la Virgen, en tu Pascua, yo me quiero bañar con su agua, nos dijo. Increíble, una criatura de 5 años. Sí. Y impresionante, pues. Y ahí mismo le alzamos, ya no movía más sus piernas. Y le llevaron. le llevamos, le trajimos acá en tu Pascua, entramos en la iglesia, le bañamos todo y de ahí empezó a moverse de vuelta. Esa fue la impresión muy, muy especial, ¿verdad? Y se movió, caminaba tambaleando, pero ya se movía ya de vuelta. Y de ese día nosotros le traíamos cada día. Él luego pedía que él luego pedía, cada día se quiso bañar, ¿verdad? Con el agua de la Virgen, y rápidamente a los 5 días ya caminaba normalmente de vuelta. Increíble. Y él de un día para otro dijo eso. De un día para otro, yo creo que fue vio la desesperación de sus padres. nuestra, sí. Y salió a decir eso, y de ahí nosotros nos prometíamos, ¿verdad?, a recibir a los peregrinantes de nuestra casa. Nosotros desde el 6 de diciembre ya tenemos muchas visitas. Nuestra casa ya es de los peregrinantes. Al principio empezaba de nuestra familia, ¿verdad?, de nuestros parientes, de todos los puntos del país, ¿verdad? Y ahora se suman con ellos sus parientes, sus amigos, y así sucesivamente. Ahora cada año compramos más colchón para el descanso, más comida, todo gratis, ¿verdad? Ya sea ducha, cocido, comida, y nunca no nos faltó nada. Y yo siempre, cada día paso por enfrente de la iglesia, le doy primero las gracias y después le pido de vuelta a que me acompañe siempre. Eso es mi testimonio, ¿verdad? Queremos agradecer por este testimonio, ¿verdad? Y esta historia, porque entre los peregrinantes hay tantas historias, ¿verdad? Y es importante tener el conocimiento de estas historias, ¿verdad? Y poder seguir agradeciéndole a la Virgen. Eso es lo que yo pido siempre a las personas, ¿verdad? Que primero agradezca y después pide su acompañamiento siempre a la Virgen, porque la Virgen escucha, nos acompaña siempre. Y yo siempre les pido en el nombre de su Hijo Jesucristo, y siempre me abre el camino. Es muy importante tener la fe es muy, muy importante. ¿El nombre de tu hijo? Hugo Javier Romero, y ahora es futbolista. Imagínate. Después de futbolista. De no caminar. Sí, de no caminar, es futbolista. Juega acá en la Liga Cacupeña. Es impresionante. Así que, Huguito, ahora ya tiene 19 años. Estamos contentos contigo y te mandamos un fuerte abrazo, y que siga, ¿verdad? Que siga su camino. Perfecto, así mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿En dónde estás ahora? Se acabó eso de quedarse en casa viendo la historia del Instagram como todo el mundo hace planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahora ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Con Samsung Club
Ahora podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descarga ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás, el recuerdo hoy. Te presentamos Navidad de Premios Bauducco, una promo donde van a ganar miles de premios. Dentro de las cajas de panetones y chocotones Bauducco de 400, 908 y 750 gramos vas a encontrar las tarjetas de premios con smartphone, Smart TV, refrigeradores y miles de premios más. Así de fácil, así de mágico. Navidad de Premios Bauducco, de la familia Bauducco para tu familia. Porque ya no estás, el recuerdo hoy de todos tus ruleros. Bueno, quiero que te presente para la gente, cuente cómo te llamas y conocer un poco de la historia que tenés con la Virgen, ¿verdad? La anécdota. Exactamente. Yo me llamo Feliciano Cabral y tuve un milagro realizado por el Supremo y la Virgen María, por supuesto, también. Yo tuve cáncer de mediastino. ¿Cáncer de? Mediastino se llama, acá en el pecho y acá el pulmón y el corazón. Hay un agujero, dice, según lo entendido del doctor expert. Sí. Y ahí tenía un tumor que era la dimensión de 20 por 16 centímetros. 20 grande. De largo, 16 grande. Grande. Y hice quimioterapia, por ejemplo, 6 sesiones tenía que hacer. Sí. La duración de quimioterapia era de 4 días. 4 días, el lunes entraba y salía el viernes. Bueno, y mi pronóstico, según mis parientes, mis padres que ya falleció, mis hermanos, le dijeron los doctores, a mí no me dijeron, porque trabaja psicológicamente, no me dijeron que era perspectiva de vida máximo 6 meses. No 6 meses te dan de vida. Sí. ¿Esto fue hace cuánto tiempo atrás? 2010 era. En el 2010. Mayo del 2010, era en Semana Santa, era en la Semana Santa también en el y tuve una operación primeramente en el hospital más antiguo que teníamos allá en la clínica, allá, la clínica vieja. Y ahí le dijeron a mis parientes que no había posibilidad, que ya vieron que ya está todo decompuesto. Tu alcance ya estaba muy avanzado. Avanzado también. Y vamos a hacerle quimioterapia para paliativo. Para que, no, ya no era para atajar el cáncer. Para mantener esos 6 meses. O si no, ni esos 6 meses no había posibilidad. Esos son los pronósticos de los médicos, pero Dios dijo otra cosa. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde se produce el milagro ese? ¿Dónde? Y eso se produjo al decidirme. Yo una vez me decidí de que yo no iba a hacer mal quimioterapia porque ya me sentía más... ¿Y ya te habían dicho a vos que tenías 6 meses de vida? Todavía no te habían dicho. Nadie me dijo nada, pero yo ya estaba en cama, ya no podía más débil, ya esquelético ya estaba, ya no podía más ni caminar ni nada. Y me decidí, dije a Dios y a la Virgen María, le puse en sus manos mi vida, dije que le llamé a papá y le dije a mi esposa también que a partir de hoy yo me resuelvo que no voy a hacer más quimioterapia. Que Dios dijo en la Biblia que un día más ni una hora más, si es su voluntad, no se puede agregar. Y me puse a su disposición. Ese fue rezaste a la Virgen. Ese fue el pedido que le hice, pero también le pedí algo. Le dije que tenía pequeños hijos todavía que criar y si me podía dar una oportunidad. Ese pequeño rezo que hice era a la Virgen María y a
al Padre Eterno, Jesús, su Hijo. Y a partir de ahí empecé a mejorar. Hubo muchas circunstancias que llegaron al final de este milagro. Viste que yo me decidí a no hacer más y la doctora que me daba o sea, que me atendía a mí, tuvo muchos problemas porque se fue en Europa a hacer, no hay problema, ¿cómo se llama eso? Concurso y eso. Sí. Y vinieron, murió su esposo. Cada vez que yo me iba... Especialización. Sí, especialización. Cada vez que me iba, me iba a comunicarle que no iba a hacer mal quimioterapia ya. Eso nomás lo quería decir para que nosotros podemos necesitar para el hospital, allá la familia y eso. Y pues ya empezaba ya a mejorar día a día, mejoraba, que no hacía quimio. Entonces la doctora me dijo que tenía que hacer un estudio profundo otra vez, por lo menos una vez, porque estaba mejorando y le daba algo de curiosidad. Me mandó a hacer el estudio que se llama tomografía con contraste. Sí. Y ese había sido que no apareció mal el tumor que tenía de 20 a 16 centímetros. Ya no estaba. Desapareció por completo. Y se extrañó mucho. Ella seguramente, pues yo todavía no sabía, porque ellos siempre usan términos médicos. Pero ahí yo me di cuenta de que me sanó Jesús y la Virgen María, porque se fue allá, le llamó al director de la parte de oncología. Le llamó, me dijo. No podían creer. No podía creer. Y me dijo que ahí mismo el Señor le dijo, en mi presencia le dijo, este señor increíble, tenía poco perspectiva de vida. Y ahora no sé qué pasó, dijo la doctora. ¿Y cuándo fue el momento que vos viniste a la Basílica acá a Cupé? Y yo me vine... Agradecerle después de cuántos meses, después de cuánto tiempo. Yo primeramente le agradecía, nosotros en nuestro lugar o sea que el lugar de nacimiento, en mi barrio es Cristo Rey allá, 3 kilómetros de acá. Sí. Hicimos una misa de agradecimiento ahí, porque yo ya sabía que Dios ya me curó. A la Virgen María vine después de, por lo menos, yo me curé en 8 meses y estuve trabajando yo acá. Suponerle que era en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre ya estuve. En octubre yo vine a darle gracias a la Virgen por los beneficios recibidos y el milagro que hizo su Hijo Jesucristo, porque ella fue intercesora. ¿Y cómo fue ese momento de entrar a la Basílica, después de superarle y ganarle a un cáncer tan grande? Sinceramente, y un rezo que hiciste en tu cama. Y ese rezo que hice, cura. Ese rezo, seguramente el rezo que necesita Dios es la entrega total de que muchas veces nosotros rezamos, ¿verdad? Rezamos, pero rezamos muchas veces pidiendo muchas cosas. Pero un rezo muy sencillito, así que le gusta a Jesús, seguramente le habrá tocado y me dio la oportunidad de seguir con vida otra vez y para glorificar su nombre. Ustedes vinieron acá, ¿no? Yo no tengo ningún mérito de porque no soy bueno ni nada, ni no soy especial más que ustedes ni nadie. No sos bueno en qué sentido. No, yo te digo que en la vida, por ejemplo, no soy un que hace trabajos espirituales, por ejemplo. Claro, a eso te referí, o sea, no soy una persona que... Yo sinceramente tocaba luego la guitarra y estaba en un grupo de oración luego, ¿verdad? Sí. Pero después me dividí un poco, viste que vos cuando tocas la guitarra tenés muchos amigos, ya tengo un grupo folclórico, ya... Antes yo tocaba solamente en el grupo Renovación Carismática Católica, Alabanza al Señor. Y después ya te fuiste a los otros grupos. A otro bando me fui y eso era seguramente lo que no le gustaba, o sino que porque me quería mucho, me hizo ver una luz a ver para que cambie de camino. Y pasaron 7 años, ¿y cómo te sentís? Y ahora estoy vivo, no evito, y pues de mitad y no, ya tengo 52 años. Tengo muchos hijos y ya estoy viendo ahora mis nietas, nietos. Gracias a Dios. Gracias a la Qué alegría. Gracias por compartir con nosotros y a esta experiencia también, gracias y este milagro. Le doy mucha fuerza a ustedes los jóvenes que crean siempre en Jesús y la Virgen María, porque en estos tiempos difíciles que estamos llevando,
hay muchas dificultades. Viste que hay drogadicciones, hay Mucho la vicio. tecnología también, Mucho muchas veces vicio. y vicios. ¿No? Y usted tiene que tener mucha fuerza y creer en Jesús, hacer una pequeña oración particular con Él, mano a mano. Algo puede gustarse, hablar con Él mano a mano. No tantas palabras, porque el único viene el pensamiento, Él conoce todo, pero hay que entregarse. Eso fue lo que a mí me dio una oportunidad más en la vida, porque todos tenemos que morir, pero hay que ver el camino que estamos caminando, transitando. Le agradezco a Telegutro para que pues a mí un poquito mío. Sí, ya, zapaiteta tú. Le agradezco. Muchas gracias. Que Dios la ve que le bendiga siempre. Gracias. Cuando cargas naftas de Petrobras, disfrutás mucho más. Disfrutás del camino, del paisaje, manejar se vuelve un placer, porque las naftas de Petrobras son aditivadas con inteligencia para brindarte calidad con fórmulas exclusivas, máximo rendimiento y más potencia. Además, prolongan la vida útil de tu motor. Carga calidad, carga naftas aditivadas con inteligencia de Petrobras. Pariña, Quira, tortillas y pa, y popegua, y rope, pero pa. Terere, el rodajo, el sabor, abate, te coge, beba, tobeto y ticuán. Terere, yere, ocaro, sare, moeru, toruña, nembobuta. Eñe, del fútbol de amor y placeres, hay un ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Y Permiso. me estoy recuperando poco a poco. Tu nombre, por la señora, y para gracia la de Dios. gente, para que te conozca. Natacha Sosa Báez. La señora Nati. Nati me dicen. Te dicen me Nati, dicen me Nati, dijeron. pero me dicen Natacha también. No es Natasha, es Natacha. Natacha, sí, con CH. Con CH. Primera vez que escucho un nombre con CH. Ma- Sos única. Eso, soy única seguramente. Y pero todos acá me conocen como Ñanati. Nati. Ñanati, sí, todos me conocen. Mejor, Y la porque mi historia. nombre es muy, muy, muy larga y muy fea. No, Y siempre Ñanati está lindo. Sí, mi historia de mi salud es lo que usted quiere saber. Yo quiero saber cómo la Virgencita hizo el milagro en tu vida. La Virgencita es mi vida. Ella es mi vida. Ella es mi madre. Sin ella, yo ya estaría bajo tierra. ¿Qué pasó, Ñanati? Y hace tiempo que yo tuve problemas, pero yo no sabía que era del corazón. Por los sufrimientos que hemos pasado. Muchas cosas pasé en mi vida. ¿Y porque cuándo empieza tu problema? Mi problema Nati? en el 94. Año 94. Sí, ya. Pero sin que yo le dé mucha importancia. ¿Vos no Dije sabías que tenía tampoco? Yo decía que era de la presión, el calor. de la presión del trabajo que yo tenía, de las preocupaciones, que esto, que aquello, bueno, no le di importancia. Pero un día me tomó todito, así como fiebre rosada. Sí. Y ahí entonces yo me fui al doctor. Mi hermana estaba cuando eso, y mi hermana de padre, y le dijo, estaba casada todavía cuando eso, Sí. le dijo a mi marido, al doctor, rápido al doctor. Y dije yo, ay madrecita querida, no sé qué es lo que va a pasar acá, pero yo estoy en tus brazos, contigo estoy. Te encomendaste a la Virgen. A la Virgen María. Y con respecto a tu problema del corazón, ¿en qué quedó eso? ¿Te operaste? Eso, no.
seguía tratamiento. ¿Te medicaste? Seguía tratamiento, pero para la presión, solo para la presión. Y ahí le dije a la Santísima Virgen María, bueno, Madre, tú sabrás qué hacer de mí. Aquí me muero, si tú quieres pedirle a tu hijo por mi salud, porque él te escucha. Si tú me quieres llevar, llévame. Pero te pido una cosa, mi hija con quién se queda. Mi hija está sola, ella no tiene nada. El Señor nos dio una casa, pero ¿cómo se queda ella? ¿Con quién se queda ella? Esa ahí tú sabes, Madre Santa, tuviste un hijo, le cuidaste, le criaste, sufriste por él, por nuestra culpa, perdóname, pero ayúdame, Virgencita. Bueno, ahí me hicieron todo el primer auxilio y me dejaron. Y acá está hoy con nosotros. Y del hospital me dieron alta. 2 veces tuve infarto. 2 veces infarto cuando me dolió tanto acá. Ella se le hizo, las 3 arterias del corazón se le cambió. Y el tronco ya llegó al San Jorge con 5% de vida. Ella no sabía. Y la doctora me dijo, tenés que conseguirle los remedios, porque si a tu mamá le pasa algo, no va a ser nuestra culpa, me dice. Yo te aviso, me dice. Yo no tenía de dónde quitar, te daban los insumos, pero había cosas que uno tiene que conseguir. Y yo no tenía a quién acudir. Y acudí a una tía. Después de varios retos, le ayudó. Pero se le cambió, se le quitó el corazón, se le trabajó encima de una mesa, el corazón se le cambió las 3 arterias y el tronco ya estaba por cerrarse. El 13 de septiembre ya se operó, 7 horas duró su operación. Después yo entré después de 7 horas y el primer gesto que me hizo fue así. Y me dijo el doctor, no vaya a llorar, no vaya a decir nada. Y me callé, salí, lloré muchísimo. Acá está. Gracias. Yo tengo mi capilla en Hilo David, tampoco que vea. Ahí está mi capilla. No, están los perros, vamos a dejar nomás. No, pero él no es bravo. No, él no, es para mirar desde ahí nomás. nomás. Bueno, y con esta imagen queremos despedir este momento tan lindo con Ñanati, ¿verdad? Otra historia de vida y otro milagro de la Virgen María y de la Virgen de Cacupe. Sí. Gracias, y yo Ñanati. voy a estar rezando por ustedes, porque yo ya le conocí luego en la tele y siempre le admiro y siempre le quiero porque es sencillo, es humilde. Entonces, la humildad y el amor a Dios, nunca te olvides de la Virgen María. En tengo todas presente partes, siempre. en todas partes. Le llevo siempre. Porque lo que ella le pide a su hijo le concede todo. Gracias, y voy a Ñanati. rezar por todos ustedes para que sigan bien, le proteja, le defienda, le bendiga y le dé buena salud. ¿Me puede dar la bendición? Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios la acompañe y la Virgen María le proteja. Gracias, Ñanati. Gracias a ustedes. Muchas Y un gracias. atardecer con un cocido y un vellú. Ay, terruño mío que adornado con arañas. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Animate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Semeja un paraíso, paraíso.